Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios en este momento. Y pues les invito a cerrar sus ojos, para que le pidamos todos nosotros juntos a Dios que Él nos bendiga en este día. Señor Jesús, grande y maravilloso eres tú. Eres tú sin igual, y a la verdad, Señor, nos rendimos a ti. Porque, Padre, has sido bueno, has sido fiel en tu amor para con cada uno de nosotros. Porque así como cuando faltó el pan en la tierra, vino escasez y hubo una gran hambruna en los días de José, cuando éste era ya gobernador, tu palabra dice que todos los de Egipto y aún muchos de muchas partes de la tierra venían para comprar en Egipto, y José era el encargado de abrir los graneros, y éste los abrió. No a ninguno le negó la comida, y así de la misma manera tú has sido para con nosotros. No nos has negado de tu palabra, de tu bendición. Y hoy rogamos que asimismo nos bendigas, que nos hables, que nos enseñes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a leer este texto que aparece ahí en la pantalla, 2 de Timoteo 4, el versículo 3. La Escritura dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es un texto donde Pablo le escribe a Timoteo, por ahí del año 60 después de Cristo, hablándole estas palabras, haciéndole saber de esto que vendría, donde la gente, las personas, no estarían dispuestas a obedecer la palabra de Dios, no estarían dispuestas a esforzarse en poner por obra los mandamientos de Dios, ya que bien sabemos que la palabra de Dios demanda, también bendice, también nos da promesas, pero la palabra de Dios demanda, y demanda cosas que el hombre en muchas ocasiones no quiere dejar, sino que se aferra a ella. Es por ello que utiliza la palabra que no estarían dispuestos a sufrir la sana doctrina. De hecho, el evangelio que promovió Cristo y los apóstoles incluía una palabra: el negarnos. Incluía demandas como el tomar la cruz. Y es lo que menos se quiere hacer el día de hoy: tomar la cruz ni negarse. Y vendría ese tiempo, dice la Escritura, y dice que en ese tiempo habría personas que teniendo comezón de oír, o sea, se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y yo veo que en estos tiempos ciertamente esto ha ocurrido en personas que no están dispuestos a sufrir la sana doctrina, personas que no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios, pero aún tienen comezón de ella, de escucharla. O sea, estas personas se les han amontonado, o sea, maestros conforme a sus propias concupiscencias, donde de alguna manera diluyan el evangelio, de alguna manera diluyan la palabra de Dios, y así estas personas crean que están haciendo bien, que están obedeciendo para así hacer la voluntad de Dios, pero la verdad es un engaño. Cuando la palabra es diluida, sencillamente la persona se engaña. Y esto hoy día está ocurriendo, que muchos maestros falsos se están amontonando conforme a las concupiscencias de las personas para así engañarlos. Y la gente les están creyendo.
Es por ello que es muy importante que nosotros tengamos un vivo interés por la palabra de Dios, que de manera muy responsable, tú en lo individual, quien quiera que seas, tengas esa comunión, ese hábito de estar estudiando la Escritura, de estarla escudriñando. Es muy importante para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra, como lo veíamos la semana pasada, pues es el libro inspirado por Dios. Y sabemos nosotros que la Escritura misma habla, como por darte un ejemplo, en el libro de Proverbios, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y nosotros, al leer este libro, pues le ameritamos el hecho de haberlo escrito a Salomón, estas palabras. Pero nosotros sabemos una cosa, que la palabra de Dios, pues no es de inspiración humana, sino que Dios inspiró a los santos hombres para que éstos, de alguna manera, pues nos las transmitieran. Pero fue Dios realmente. Y a la verdad, hay muchos escritores, 35, 40 escritores de la Biblia, pero realmente el autor es Dios. Es Dios que los unió en un mismo pensamiento, para que pudiesen unir este conjunto de ideas en los distintos libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, hasta Proverbios, Salmos, las epístolas, los evangelios. Es decir, que fue Dios quien les unió en ese mismo pensamiento, esa misma idea, el mismo sentir y el mismo propósito, porque de hecho la palabra de Dios no se contradice cuando se estudia. Cuando se lee superficialmente, la gente suele encontrar errores, los cuales son inexistentes, porque cuando se estudia, reitero, no hay errores en la palabra de Dios. Ahora, te leo el comentario de este hombre, el profesor M. Montinero Williams, exprofesor de sánscrito de Boden. Este hombre pasó 42 años estudiando libros del Oriente y dijo, al compararlos con la Biblia, lo siguiente: apílenlos si quieren, al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecha, ella sola, completamente sola allí, y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente, abismo que separa a esta de los otros de una forma total, sin esperanza y para siempre, un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. Esta es la opinión de este hombre llamado el profesor Montinero. Ahora, ¿por qué dijo esto? Creo yo en lo particular. Bueno, por lo siguiente, aquí nosotros debemos entender que la palabra de Dios, Cristo, es el tema central. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, tú te vas a encontrar que se habla de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué persigue la Escritura? Nuestro bien, es su propósito. Aparte de ello, sobre todo, es buscar la gloria de Dios, es la finalidad, a través de lo que haga en la vida tuya, en la vida mía. Aparte de ello, la palabra misma guía el corazón y dirige nuestros pies. Como lo mencionábamos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Esta te hace sabio. Aparte, te doy algunas recomendaciones. Unas recomendaciones básicas es leerla despacio, pero sobre todo es estudiarla, es escudriñar la palabra de Dios. 2, léala a menudo y con un espíritu de oración. Es bueno que cuando tú abras la Escritura, pues puedas encomendarte a Dios y decirle: Señor, a la verdad, pues no entiendo, porque este es un mar o una fuente inagotable, la cual Dios nos puede revelar. De hecho, la palabra de Dios dice en la Escritura que Jesús vino al Padre y le dijo: Padre, gracias por esconder esto de los sabios y de los entendidos y revelársela a los niños. Es decir, como lo dice la palabra misma teología. La palabra teología quiere decir el estudio de Dios, pero realmente los teólogos mismos dicen: Dios no se puede estudiar. Dios sí se revela a quien Él quiere. Le revela su palabra, le da entendimiento a la persona,
Pero de ahí a que podamos nosotros estudiar la Escritura y poder entender los pensamientos y las profundidades de Dios, la verdad es que no es posible. Es Dios el único a través de su Espíritu que te puede hacer sabio, que te puede hacer entender lo que Él quiere que tú entiendas realmente. Por ello es importante, reitero, que tú antes de leer la Escritura ores a Dios y le pidas que te dé gracia y te dé sabiduría. La Biblia dice que si alguno se siente falto de sabiduría, que le pida a Dios, y Él te la va a dar en abundancia. Leer la Escritura también se debe de hacer con mucha responsabilidad. Es decir, leer la Escritura, pues cuando estemos muy sobrios, muy atentos a la palabra de Dios. No es correcto leer la palabra de Dios y comenzar en sus marcas, listas fuera, tengo 5 minutos, y lees rápido, ay, ya leí, Señor, ya cumplí, hasta luego. No es así. Con mucha responsabilidad. Aparta un tiempo para hacer esto, algo específico, y así te va a bendecir Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Ha sido esta eterna, han pasado los años, los siglos, y esta hasta el día de hoy permanece entre nosotros. Ahora, aquí la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, la epístola dice en el capítulo 1, versículo 20 al 21, dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como decíamos la semana pasada, esto nos da a entender una cosa. La palabra de Dios puede decir los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, puede decir así, ciertamente, pero nosotros sabemos que ellos fueron solamente escritores. A final de cuentas, detrás de ellos estuvo el Espíritu Santo, estuvo Dios, el cual es el autor de la palabra de Dios. Ellos fueron inspirados. Esta palabra fue traída por voluntad, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Estos hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces con esto debemos entender una cosa: ¿es Dios el autor en el pasado, en el presente? Es decir, hoy día y mañana seguirá siendo el autor de la palabra de Dios. Ni los mandamientos son de Moisés, o sea, todo es de Dios. Es de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, déjame decirte, no es una opinión particular, aunque yo opino de la misma manera, es el libro más maravilloso de todo el mundo. Alguien dijo estas cosas y lo han promovido durante muchos años, porque la palabra de Dios ciertamente, cuando se hace con un espíritu de oración y con mucha responsabilidad, revela la mente de Dios, revela el estado espiritual del hombre. Es decir, te hace entender cuál es tu estado espiritual delante de Dios, si andas en tinieblas o si andas en luz. Aparte, la palabra de Dios te expone de la mejor manera, y no en una ocasión, sino en cada uno de los libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis te habla del plan de salvación, el cual Dios aportó para que cada uno de nosotros transite por ese camino. Aparte te habla de la condenación de los pecadores y de la fidelidad de los creyentes. De ambas cosas en todo momento. La palabra de Dios busca glorificar el nombre de Dios. Aparte de ello, sus preceptos son obligatorios, son demandas, son decretos, no son sugerencias. O sea, Dios lo demanda, es algo obligatorio. Sus historias son verídicas, y aunque hay parábolas, pero descansan en la razón. No son ni siquiera cuestiones irracionales donde tú digas, oye, ¿y esta palabra qué? No, todas las parábolas, los proverbios, los salmos, las enseñanzas de Dios, todas son verídicas, son racionales, sus decisiones son irrevocables. O sea, cuando Dios determina algo a través de su palabra, es así, debe de ser así. Aparte, otros datos, déjame te doy. Hay 3.556.480 letras. Estos son datos que es bueno entenderlos, ya en otro tiempo se dieron, pero queremos volver a darlos. Hay
773.692 palabras. Tercero, en el Antiguo Testamento tiene 39 libros, 929 capítulos y 23.214 versículos. En el Nuevo Testamento tiene 27 libros, 260 capítulos y tiene 7.959 versículos. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías. Los capítulos más cortos del Antiguo Testamento son el Salmo 117, es decir, son 2 versículos. Y no sea que tú diario estés leyendo estos salmos y digas, yo leo la Biblia un capítulo diario. No, lee el capítulo 119 del libro de Salmos, que es el más largo. Esther es en el capítulo 10, o sea, tiene 3 versículos. El versículo más corto es el de Primera de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 25. Lee la palabra para ser sabio. Estas son otras aportaciones que algunas personas que estudiaron la palabra de Dios nos recomiendan. Y dice, lee la palabra. ¿Para qué? Pues para ser sabio. Es decir, te da entendimiento, no solamente en un área, sino en diversas áreas, en las cuales como seres humanos nos debemos desempeñar. En cierta manera, ¿quién está preparado para el matrimonio, para ser buen esposo, para que seas buena esposa? Pues la verdad, nadie. Yo podría decir hoy, pues todavía no estoy preparado, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios me sigue enseñando, me aporta sabiduría. Aparte de ello, debemos creerla para ser salvos. Y no solamente para ser salvos, sino para otras situaciones. Ponla en práctica para ser santo. Es decir, como Santiago dice, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es lo que demanda la palabra misma. Contiene luz para guiarte y así no tropezar en ninguna área de tu vida, en ninguna circunstancia. Esta luz te aporta muchas cosas. Aparte, es un alimento para sostenerte y también te da aliento para consolarte la palabra de Dios. Es decir, hay ocasiones donde por X o Y situación andas afligido, por X o Y situación, la verdad es que atraes situaciones en el corazón, en ti, que de alguna manera pues te llevan a estar pues no muy bien. Bueno, cuando tú vas a la palabra de Dios por una enfermedad, por un problema dentro del matrimonio, cuando tienes problemas con los hijos, cuando hay situaciones que de alguna manera están afectando tu persona, mira, tú vas a Dios, te sostiene, te da promesas, te consuela, te da vida. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz y te levanta nuevamente. Por ello la Biblia dice que podemos pasar por circunstancias difíciles, pero Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que puede ser la situación de la enfermedad, puede ser la situación de la muerte de un ser querido, puede ser una situación de crisis, pero mira, viene Dios y te consuela y te da a entender una sola cosa: yo estoy contigo. Y mira ello. La verdad es que es algo muy hermoso para el cristiano, porque dice, mira, no tengo esto, carezco de lo otro, me pasa esto, pero tengo una cosa, lo mejor, tengo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hablaba en el contexto de que él había aprendido a tener y no tener, en persecuciones, en debilidades. Es decir, en ese contexto dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la palabra de Dios te puede ayudar en muchas áreas. Aparte de ello, es el mapa del viajero. Y bien que dijeron estas palabras, porque sencillamente en este mundo, sin esta lámpara, sin esta antorcha, tú vas a errar. Pero con la palabra de Dios podrás seguir caminando sin miedo a equivocarte, porque esta va a ser tu mapa. Y esta me refiero, no un líder, no un grupo, o sea, no un escritor. Como le decíamos la semana pasada, es la palabra de Dios el mapa del viajero. No es nada ni nadie, sino solamente la palabra de Dios, la cual fue inspirada por
el Espíritu Santo a los santos hombres. Es el báculo del peregrino, la cual te puede ayudar y sostener y defender en muchas situaciones. Es la brújula del piloto, dijeron, la espada del soldado y la guía del cristiano. Aparte, nos habla del cielo, pero también la Escritura, si tú la escudriñas, te muestra el infierno. Y estos temas hacen una cosa, traen un efecto a tu corazón, que tengas temor y entiendas el camino por el cual tú estás andando. Es decir, la palabra de verdad se vuelve viva y eficaz cuando la escudriñas y tú la lees con mucha responsabilidad. ¿Entiendes esto? El cielo es real. Pero así como el cielo es real y las bendiciones y la paz y el amor y el gozo y todas las cosas que promete el cielo, también el infierno es algo real. El sufrimiento, el lloro, el crujir de dientes. Pero reitero, cuando se lee, se escudriña con responsabilidad, tiene esas características la palabra de Dios. Aquí leemos en el Nuevo Testamento, el versículo más corto está, ¿dónde? En Juan 11. En Juan el Evangelio, en el capítulo 11, 35. ¿Qué ocurre? Ahí la palabra de Dios dice, Jesús lloró. Jesús lloró. O sea, el capítulo más largo del Antiguo Testamento es el Salmo 119. Y en el Nuevo Testamento, el primer capítulo de Lucas. Aparte, aquí, actualmente la Biblia se publica en más de 1200 idiomas y en más de 1000 dialectos, y la obra hasta el día de hoy continúa. Más adelante vamos a ver un cuadro importante. La Biblia fue el primer libro que se imprimió, hecho que tuvo lugar en Main, Alemania, en el año 1450 por Gutenberg. Ese fue el libro que se imprimió. La primera copia de la Biblia inglesa apareció en 1535 y 50 años más tarde la palabra de Dios ya se estaba extendiendo por toda Inglaterra. Grandes multitudes se reunían en la Catedral de San Pablo para escuchar su lectura. En esos tiempos se llegó el momento en que se debían de imprimir una Biblia por cada 3 segundos, porque la demanda se volvió tal que tuvieron que trabajar, por así decirlo, a marchas forzadas para que la gente pudiera tener esa palabra de Dios. El Salmo 117 es el capítulo central de la Biblia, el corazón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos aquí leer lo que dice la Escritura en el Salmo 117, versículo 1 y 2, dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Demanda la alabanza no de los cristianos en particular, no de los judíos, de su pueblo en particular, no. Aquí está demandando la gloria, la alabanza, el reconocimiento a quién, a las naciones, a todos los pueblos. ¿Por qué lo dice? Porque he engrandecido mi nombre sobre vosotros su misericordia. Es decir, que Dios es fiel y permanece para siempre. Leer la Biblia, esto es importante. Este dato es leer la Biblia a ritmo normal, como si leyeras un periódico cualquiera, supone que tú invertirás 70 horas y 40 minutos. De hecho, hoy día hay hasta audios, programas, donde la Biblia ya ni la lees, solamente la vienes escuchando. La puedes meter en un celular, y digo aquí te doy un ejemplo, mira. Es muy sencillo ahora. Ni me acordaba de esto. Luego ya ni lo... Ay, no quiere jalar esto. Es que ya es pasado. Ya ¿cómo se llama? Déjenme le adelanto a ver si así jala. Déjenle subo volumen. Miren. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples. Proverbios 22. O sea, es un ejemplo nomás. O sea, si tú te pones a escuchar la palabra de Dios así, en tu teléfono,
Oye, 70 horas y 40 minutos y ya escuchaste la palabra de Dios. Así de sencillo. En vez de traer tu celular lleno de música del mundo, mejor haz eso. Si lo haces. La lectura del Antiguo Testamento dura 52 horas y 20 minutos. Ay, Señor, es que no me da tiempo leer la palabra de Dios, el trabajo, los hijos. 52 horas. ¿Cuánto tiempo inviertes en ver alguna telenovela, si la sigues viendo? Una película de estreno. ¿Cuánto tiempo inviertes? Luego ya las películas duran a lo menos hora y media. 52 horas y 20 minutos y vas a leer el Antiguo Testamento. Fíjate nomás. 18 horas y 20 minutos es lo que se necesita para leer el Nuevo Testamento. Fíjate, ya nos lo dejaron en menos, pero ahora es el Nuevo Testamento. Aparte, el Antiguo Testamento, los salmos requieren 4 horas y 28 minutos. 4 horas y 28 minutos, incluyendo el Salmo 119, ¿eh? No creas que lo quitamos. No, incluye ello. 4 horas y 28 minutos se tomará leer los salmos. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, es el que exige más tiempo. 2 horas y 43 minutos. 2 horas 43 minutos. Ahora, debemos entender ello. O sea, cuán importante es que se esté escudriñando la Escritura por los muchos beneficios que ésta te va a aportar. Pero es importante que medites tú. O sea, que entiendas cuánto tiempo le voy a invertir a la Escritura para poder leerla. O sea, si te das cuenta, realmente no es mucho el tiempo. Ahora, en 1511 salió a la luz la versión autorizada de la Biblia, conocida también como la versión del Rey Jaime. De todas las obras escritas en lengua inglesa, no hay ninguna que sobresalga por su belleza y presentación. Su valor literario es inestimable, tanto por la profundidad, por la amplitud de los temas vitales que abarca. Esto nos da a entender que hubo solamente una mente maestra que la formó la Biblia. La Biblia fue escrita por unas 40 personas, hombres de todas las profesiones. Algunos libros fueron escritos por reyes, por pastores, profetas, por pescadores. Uno de los autores era recaudador de impuestos, Mateo, el cual le tira mucho a los fariseos. Otro fue médico, Lucas. Otros fueron labradores, incluso uno era minero. Todos estos hombres escribieron durante un periodo que abarca desde el año 1500 antes de Cristo. Cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos, asimismo sus lugares de residencia distaban entre sí cientos de kilómetros. El profeta Daniel escribió desde Babilonia, la capital de la monarquía caldea, mientras que el apóstol Pablo escribió desde una prisión en Roma, distante casi 2500 kilómetros. Obviamente no en el mismo tiempo, cada quien en su momento, en su tiempo. Pensemos ahora en el contenido de sus escritos. La Biblia es más que una historia, la cual contiene profecía, habla de derecho, te aporta biografías, habla de poesía, dramas, salmos, proverbios, así como amonestaciones y exhortaciones. Podríamos decir, así como lo lees tú, esa expresión, ¿qué libro? Y aún qué libro como la Escritura o la Palabra de Dios. Al estudiar sus páginas, la acentuada individualidad de los escritores. Así, hay una diferencia muy marcada entre los escritos de Moisés y los de los profetas o del profeta Isaías, o incluso entre los escritos del profeta Isaías y los de Daniel. Sin embargo, a través de todos ellos observamos que cada escritor estaba dando el mensaje de Dios dentro de su estilo característico, pero todos apuntan a lo mismo si tú estudias la Escritura. La palabra Biblia viene en el vocablo griego, Biblia, que significa libros. Eso significa la palabra Biblia. La Biblia consta de 66 libros, pero el verdadero sentido de la palabra es
un solo libro. Ahora, esto que te estoy mencionando es importante, ¿eh? Porque luego a los cristianos se les hacen preguntas y no saben. Y no saben. Luego les preguntan, oye, ¿tú sabes dónde nació tu Salvador? Ay, híjole. Por ahí una vez vi una noticia donde les dijo una mujer, ay, a mí me gustaría ir a Roma porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo. ¿En Roma? Fíjate, nuestro Señor Jesucristo. Y amados, yo no dudo que alguno no sepa dónde nació el Señor Jesucristo, aquí entre nosotros. Tu Salvador, tu Rey y tu Señor. Hubo una persona que fue para que le entregaran una visa. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted a qué va? Voy a un retiro espiritual. Ah, va a un retiro espiritual, ok. Dígame cuántos libros tiene la Biblia. 66. Aquí está su visa, váyase. Si no hubiera contestado, ¿qué le hubieran dicho? Oiga, usted no tiene interés por las cosas de Dios. Así de sencillo. O sea, a veces hay preguntas que se nos hacen tan sencillas que la gente no sabe. O sea, es muy importante, amado. Las personas, cuando vienen a ti, te van a preguntar. Y no cosas sencillas, cosas que podríamos llamar más complicadas. Y si no sabes, pues la persona no te va a ver como digna de confianza para que tú le prediques. O sea, cuán importante es entender todo ello. Por ello, cuando te pregunten, oye, ¿y qué quiere decir Biblia? ¿Eso qué? Ay, ¿qué crees? Déjame lo investigo. No, pues, libros. ¿Cuántos libros tiene? 66. O sea que, en realidad la Biblia, pues, es un solo libro. La Biblia habla de sí misma como un solo libro. Ahora déjame decirte que la Biblia no necesita que nadie la defienda. La Biblia se defiende por sí sola. Cuando de alguna manera nosotros sabemos que la Biblia no tiene carácter moral, pero nosotros podemos darle vida al aprendernos los textos, la palabra de Dios, al saber en qué libro se encuentra X o nos habla de X o Y situación. Se defiende por sí sola. Entonces la Biblia habla de sí misma como un solo libro. A la Biblia se le da también el nombre de Escrituras. La palabra Escrituras viene en el latín y significa los escritos, obviamente los escritos de Dios. En Daniel 10:21 leemos acerca de la escritura de la verdad, es decir, que da testimonio que es la escritura de Dios. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Sabías que los profetas que escribieron bajo la guía y dirección del Espíritu Santo inquirieron a menudo en el significado de los mensajes que se les daban? O sea, ellos inquirieron. Fueron personas muy responsables. Primera de Pedro, capítulo 1, 10, 11. Los profetas que profetizaron, este texto dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, fíjate lo que hicieron, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ¿qué vemos? Aquí vemos algo muy en lo particular, que estas personas, estos profetas, como dice, que profetizaron de la gracia, de la misericordia destinada para ti, para mí, ellos fueron personas que escudriñaron, inquirieron, indagaron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona, en qué tiempo, o sea, vendría para cumplirse esto de Cristo. O sea, no crees que le creyeron a la primer persona o le iban a creer a la primer persona que vinieron. Bueno, aquellos que estaban duros de corazón, como los fariseos, no le creyeron al Señor Jesucristo, sino que se cerraron. Podríamos preguntar también, ¿qué de los errores y contradicciones de la Biblia? Como lo mencionaba hace un momento, pues errores, dudas acerca de la palabra de Dios van a surgir.
cuando no estudies la palabra de Dios. Así de sencillo. Cuando no estudies la palabra de Dios. ¿Revela la Biblia esto una unidad de conjunto? Sí lo hace. Al leer la Biblia, superficialmente parece que contiene errores, que contiene contradicciones, pero en todos los casos, sin una sola excepción, encontrarás que cuando estudias la Biblia, comparando escritura con escritura, o texto con texto, tal como se nos manda, la suma de tu palabra es verdad, dice la escritura, desaparecen todas las dificultades. No hay error o contradicción alguna. La maravillosa unidad del conjunto aparece con toda la claridad. Y cuanto más estudias la palabra, se revela esta unidad de manera maravillosa. Se revela esta unidad de manera maravillosa. Yo mi Biblia ya la traigo muy rayada. ¿Por qué? Porque de repente estoy leyendo un texto y entiendo que es un texto paralelo que encontré en otro libro. Y hay partes de la escritura donde ya no me cabe para, ahorita la abrí nomás así, pero mira, o sea, pongo referencias para saber a qué libro irme, porque yo sé que este texto tiene otros textos paralelos que te dan una idea y te amplían el panorama para entender más acerca de lo que hablaba el profeta, el salmista o el proverbista. Es decir, que realmente la palabra de Dios, o sea, es una unidad. Se puede realmente entender así. Ahora, la Biblia cuenta con al menos 40 autores que escribieron en 3 lenguas diferentes: hebreo, arameo y griego, escrita en países separados por distancias de cientos o miles de kilómetros, por hombres de todos los estamentos sociales, de un rey, un pescador, con una duración de más de 1500 años y bajo circunstancias tan diferentes. Sería lógico esperar que sus escritos presentaran un gran número de desavenencias y contradicciones, y sin embargo, a medida que nos adentramos en su estudio, encontramos una unidad perfecta y maravillosa, como dijo el doctor Torrey. Cada una de las partes de la Biblia encaja perfectamente con las demás. Un mismo pensamiento que va desarrollando y así domina el conjunto, amado. Es un mismo pensamiento. Si tú lees los libros y los relacionas, cada escritor de la Biblia tenía un propósito, su mente. Claro, se afirma en el libro de Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí dice, no lo vamos a leer. Tenemos aquí la primer promesa de aquel que nos habría de redimir del pecado. Más adelante se nos habla de la promesa del Cristo, la simiente de la mujer que ha de venir. Profetas, reyes, sacerdotes nos dan detalles concernientes a su venida. Se nos dice también que Él nace en la Biblia, en la Escritura, vive y lleva a cabo su triple ministerio de sanar, predicar y el más importante, enseñar y luego morir. Es crucificado, muerto y sepultado. Rompe los lazos de la muerte, levantándose de entre los muertos y asciende al cielo. Luego se nos habla de su segunda venida, de la separación del anticristo y de la aparición del anticristo y de una época de tribulación, la mayor que ha conocido jamás el mundo, llamada la gran tribulación. O sea, cronológicamente todo ello te lo explica la palabra de Dios cuando lees desde Génesis hasta Apocalipsis. Asimismo, nos cuenta de la batalla de Armagedón y de la consumación de un periodo conocido en la Escritura con el nombre de tiempo de los gentiles. Este es uno de tantos ejemplos que trae la Escritura acerca del conjunto de unidad en que fue escrita la Biblia. Sería como el siguiente ejemplo, lo que trato de explicarles. Imaginemos, y lo vamos a leer, imagina que se decide construir un templo en la capital de Washington, o aquí si quieres en Toluca, como quieras, con piedras de todos los estados de Norteamérica o de aquí de la República Mexicana.
mármoles de Marlboro, New Hampshire, granito de Quincy en Massachusetts, arenisca de Middleton en Tennessee, yeso del lejano oeste y materiales procedentes de otros estados de la Unión Americana. Imagínate eso, ya se tiene el material. Las piedras tenían que ser de todas las formas y tamaños, unas pequeñas, otras grandes y medianas, algunas cúbicas y otras esféricas o cónicas, otras rectangulares, y cada una de ellas tenía que ser modelada hasta alcanzar su forma final en la cantera de la cual se extraería. Ni una sola podría retocarse con la escarpa o el cincel después de haber alcanzado su destino. Obviamente el destino final. Imagina, al final las piedras ya están en Washington y los constructores empiezan a trabajar. Al construir, descubren que cada una de las piedras encaja con el resto en su lugar adecuado. Se observa que no sobra ni falta ninguna. Al final, cuando el trabajo de construcción ha terminado, se yergue un templo con sus muros, su contrafuerte, sus naves, sus arcos, sus transeptos y sus coros, su bóveda, sus pináculos y su cúpula. Todo ello perfecto, aún en sus menores detalles. Ni una piedra de más, ni una sola de menos. No hay piedras sobrantes, ni huecos en los que falte alguna piedra. La ejecución ha sido perfecta. ¿Cómo podrías explicártelo todo esto? ¿Cómo podrías explicártelo? Bueno, solo hay una manera de explicarlo, y solamente una, que detrás del cantero, detrás de la construcción se hallaba el arquitecto, que desde el principio planeó la totalidad de la edificación. Él indicó con todo detalle a cada uno de todos los operarios el trabajo a realizar. Ahí estaba el arquitecto. Esto es precisamente lo que encontramos en el templo de la verdad eterna, que llamamos Biblia. Las canteras de las que fueron extraídas estas piedras están separadas por cientos de kilómetros y por espacio de 1500 años, pero a pesar de ello, cada una de ellas encaja en su lugar adecuado con todas las demás. Cuando el libro está terminado, se alza ante tus ojos el incomparable templo de la verdad de Dios, perfecto en su conjunto y en todos sus detalles. No sobra ni falta ninguna página. ¿Cómo te explicas esto? ¿Cómo te explicas esto? Bueno, obviamente, solamente hay una manera racional de explicarlo. Detrás de las manos humanas que trabajaban estaba la mente maestra de Dios, que daba a cada uno de los trabajadores las indicaciones necesarias. Y ahí es donde nos referimos a cada uno de los escritores de la palabra de Dios. En lo concerniente a la jactancia de Voltaire, quiero decirte esto respecto de la extinción del cristianismo. Voltaire fue un ateo acérrimo, el cual en todo momento le tiró a Dios, a la Biblia, y quiso desacreditarla. Y bueno, alguien escribe esto y dice de Voltaire al respecto de la extinción del cristianismo y de la Biblia en 100 años. Dice, Heisler y Nick señalan que solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma prensa y casa de él para producir montones de la Biblia, y ahí podemos decir qué ironía de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Que ciertamente la Biblia hasta el día de hoy nosotros la tenemos. No ha muerto, no sé cómo la podrían matar, no la han sepultado, pero este hombre acérrimo ateo decía esto, que 100 años después de su muerte, la Biblia, el cristianismo, iban a desaparecer. Pero aquí vemos, ocurrió lo contrario. De Voltaire, pues
la verdad hasta somos buenos al estar mencionando el nombre de este personaje. Pero se habla más de la Biblia. La Biblia existe. La Biblia sigue adelante y este hombre hoy está sepultado. Los hombres inspirados por Dios, déjame decirte que fueron solamente escritores, como lo mencionaba, pero realmente el autor es Dios. Y nadie puede acabar con el libro de este autor, el cual es Dios, porque al final de cuentas es la palabra de Él. Dios la escribió ciertamente usando hombres, y Él ha protegido de esos ataques despiadados por parte de los hombres. Y han sido muchos los ataques, pero mira, la Biblia sigue hasta el día de hoy. Y uno de los ejemplos es el que mencionábamos de este hombre llamado Voltaire, el cual había dicho estas palabras: la Biblia va a desaparecer. Y él los decía porque de alguna manera creía que sus escritos iban a seguir adelante o iban a sobresalir más que la palabra de Dios. El hombre, déjame decirte que ha utilizado innumerables y variadas artimañas para destruir, para desaparecer la palabra de Dios. Pero estos detractores de la palabra de Dios han sido siempre derrotados en todo momento, en todo tiempo. La Biblia de hoy firme, tratando vidas de personas, llevando vivificantemente de amor a todos los que la leen. Es decir, en todo el mundo. Porque Biblias hay en todos los lugares, aún en países comunistas, donde no permiten tener una escritura, pero ahí está la palabra de Dios. Y si no está así escrita en algo físico, a final de cuentas está en el corazón de las personas. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados por el comunismo. Sidney Collet es un hombre que dice en su libro titulado Todo acerca de la Biblia. Voltaire, el detractor, el destacado incrédulo francés que murió en 1778, dijo que 100 años después de su época, el cristianismo y la Biblia sería borrada de la existencia y pasaría a la historia. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Voltaire ha pasado a la historia, mientras que la circulación de la Biblia sigue creciendo casi en todas las partes del mundo. Ahí tenemos él es Voltaire. En el año 303, después de Cristo, Diocleciano expidió un edicto para destruir a los cristianos y a su libro sagrado. Se promulgó en todas partes una carta imperial ordenando que todas las iglesias fueran demolidas y las escrituras fueran destruidas por el fuego, y proclamando que aquellos que detentaban altos puestos perderían todos los derechos civiles, mientras que los que estaban en sus casas, si persistían en su profesión del cristianismo, serían privados de su libertad. La ironía histórica del anterior edicto para destruir la Biblia es que Constantino, el emperador que siguió a Diocleciano, 25 años más tarde, comisionó a Eusebio para que preparara 50 copias de la Escritura a expensas del gobierno. O sea, el mismo que dio el edicto. Los incrédulos han estado refutando de continuo, atacando este libro, y sin embargo, en la actualidad permanece, y permanece tan sólido como una roca. Su circulación ha aumentado cada día aumenta. Cuando un monarca francés propuso que persiguieran a los cristianos en sus dominios, un anciano soldado y estadista le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos por parte de los incrédulos que la han golpeado. Pero muchos martillos se han gastado ya, Señor, y el yunque todavía dura. Así es la palabra de Dios, como un yunque. Príncipes y gobernantes, emperadores y papas
reyes y sacerdotes. Todos ellos han probado su mano contra la Biblia. Ellos mueren y la Biblia, por así decirlo, aún vive. Aún vive la palabra de Dios. Bernard Ram dijo más de 1 millón de veces: las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre. Se ha escrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Ningún otro libro ha sido tan molido, acuchillado, cernido, escudriñado. ¿Qué libro de filosofía o de religión o de psicología o bestseller de los tiempos clásicos o modernos ha sido sujeto a ataques masivos semejantes al que ha sufrido la Biblia? Yo diría que ninguno. La Biblia todavía es amada por millones, leída por millones y estudiada al día de hoy por millones de personas. ¿Por qué la leerán? ¿Ves este cuadro tú? De derecha a izquierda, fecha, Biblia, Nuevo Testamento, porciones, libros separados, etc. Alrededor de 1804, la Sociedad Bíblica Británica imprimió este número de Biblias, 409 millones. ¿Dónde están esas Biblias? En 1928, los Gedeones en América, 965,000 Biblias. Sociedad Bíblica de la Nación de Escocia, 88 millones, 70,000, 68 Biblias. Sociedades Bíblicas de Dublín, 6,987,961 Biblias son las que repartieron, las que vendieron, las que de alguna manera imprimieron. Sociedades Bíblicas Alemana en 1927, 900,000 Biblias. En 1930, 12 millones de Biblias. En 1932, 1,330 millones, 213,815 Biblias. En el 1947, 14 millones, 108,436 Biblias. La han querido desaparecer, pero son muchas Biblias las que deben de quemar las personas. En 1951, fueron 952,666 Biblias las que se imprimieron. En el 55, 25 millones, 393,000. En el del 50 al 60, anualmente se imprimían 3,037,898 Biblias. En 1963, y este es el tiempo señalado de 50 al 60, es donde te mencionaba sobre todo que había que imprimir una Biblia cada 3 segundos, porque la demanda era demasiada. En 1963, 54,123,820 Biblias. En 1964, las Sociedades Bíblicas de América imprimieron 1,665,559 Biblias. Otras, 69,852,000, etcétera. En el 65, 76,953,369 Biblias se imprimieron. En 1966, 87,398,961. Y sobre todo el día de hoy se imprimen miles y miles y millones de Biblias. Fíjate, aún muchos de los presentes no habíamos nacido aún y había millones de Biblias regadas por todo el mundo. Y hombres como Voltaire decían: ese libro va a desaparecer. Ese libro va a desaparecer. Y para nada. Nuevos Testamentos, ahí está. Es lo mismo en el 51, 1,913,000. Y bueno, así etcétera. Vemos cuántas Biblias se han publicado. Pero no solamente ello. Hay muchas publicaciones y versiones en español acerca de la Biblia. Año, lugar de publicación, obra, autor, notas. O sea que en 1280 se publicaron Biblias. La obra, Biblia Alfonsina. Nota, traducción de la Vulgata latina al castellano. En el 430 la Biblia de Alba. Autor Moisés Aragel, patrocinada por Luis González de Guzmán.
en 1420, el Antiguo Testamento del Rabino Salomón, es decir, otra versión, otra obra, 1420, Antiguo Testamento del traductor anónimo, en el 43, en Amberes, Nuevo Testamento, Francisco de Encinas, en el año 793, ahí tú puedes ver, se han publicado diversas versiones. En años ha habido lugar de publicación, obras por quienes la promovieron, autores, notas de traducción. Es decir, que la Biblia a nuestro idioma, es decir, pues ha salido en diversas versiones. Son obras de distintas personas. En 1825, Astorga León, en España, Biblia de José Pestico y Félix Torres Amat. Autor José Pestico y Félix Torres Amat. Notas traducido al castellano de la Vulgata Latina. Las traducciones que se mueven en nuestro país, en nuestro continente. Tenemos en el 79, en el 80, el 83, 2003, hasta el 2005 al 2011. La palabra de Dios para todos. Autor, Centro Mundial de Traducción de la Biblia, el editor de esta versión es el lingüista Rafael Serrano. Notas, versión en español latinoamericano. El Nuevo Testamento se publicó en el año 2000 y la Biblia completa en el 2005. Se han hecho revisiones en el 2008, 2011, Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Es decir que aquí vemos una cosa, que siempre ha habido un vivo interés por la palabra de Dios. ¿Por qué hay un vivo interés por la palabra de Dios? Porque es como mencionábamos. La Biblia es de mucho beneficio para la humanidad. Sin la Biblia, la verdad es que este mundo estaría en la oscuridad. Así de sencillo. Hay otras traducciones, publicaciones, algunas opiniones sobre la Biblia, acerca del libro que estamos hablando. Ya la semana pasada veíamos algunas opiniones. Déjame te menciono otras. Si yo tuviera muchos jefes que leyeran cada día la Sagrada Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. Napoleón. Nunca me imaginé que fuera posible escribir algo tan bello como el Sermón de la Montaña en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Si los cristianos practicaran este sermón, serían las personas más buenas del mundo. Si los cristianos practicaran este sermón, serían las personas más buenas del mundo. Mahatma Gandhi, libertador de la India. Otra, la Biblia no es algo muerto. Es una criatura totalmente llena de vida que habla poderosamente a quien la entiende. Si la juventud la leyera más, la sociedad sería mucho mejor. Napoleón, un gran estratega. Prometí a mi madre leer una página de la Biblia cada día y siempre lo he cumplido con notable consuelo y provecho. Rey Jorge V. En verdad y en belleza, nunca hallaremos algo semejante a este libro santo. Reina Isabel de Rumania. Leemos otro. Las amistades que más me han consolado no son gente de nuestro tiempo. Son David, Ruth, Moisés, Raquel, Pablo y María, personajes de la Escritura, los que hablan desde las páginas de la Sagrada Biblia. Gabriel Mistral. Son los mejores amigos, dice, o consejeros. Nunca encontraremos maravillas tan portentosas y llenas de provecho para nosotros como las que se encuentran en la Sagrada Biblia. General Gordon. Cuanto más suban los siglos en la escala de la cultura, más y más leerán la Biblia las personas que desean ser verdaderamente sabias. Goethe. Siento lástima por las personas que no leen cada día la Biblia, porque sé el gran tesoro que se están perdiendo. Wilson, presidente de los Estados Unidos o expresidente.
Dejar de leer la Biblia es disimular el grado de civilización en que teníamos que llegar. Roosevelt, presidente de Estados Unidos. La educación del que no ha leído la Biblia es más pobre y sus valores espirituales son menos valiosos que los que tendrían si leyeran este hermoso libro. Domingo Sarmiento, presidente de Argentina. Quienes aman su patria deben hacer que el libro santo llegue al mayor número posible de hogares, porque así habrá más superación en los individuos y más perfección en la sociedad. Adenauer, primer ministro de Alemania. Te leo esto. Jesucristo, Juan 55, versículo 39, 40. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39 y 40. Palabras del Señor Jesucristo. La Biblia es un mundo de información, una fuente inagotable. Yo abro la Escritura en el Evangelio de Lucas. Lo abrí solamente así. Va a decir, no, ya lo traía separado, hermano. No. Bueno, todo lo vuelvo a abrir y me voy en Marcos 14. Aquí la Biblia nos habla de distintas cosas. Y podemos leer Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Son unos textos que yo ni había leído ni traía, pero solamente quiero hacer un ejercicio de lo que Dios puede hacer a través de su palabra. Dice Marcos, ¿o quieren que le cambiemos? Para que vean que no fue al azar. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se trata de una profecía escrita en el Antiguo Testamento. Palabras que son paralelas a Zacarías. Y aquí está hablando de un momento muy particular. Un momento muy particular donde Jesús les está anunciando acerca de lo que acontecería. ¿Y por qué habría de acontecer esto de que los discípulos se habrían de escandalizar? Por una razón. Porque ellos aún no amaban de todo a Dios y no estaban dispuestos a negarse, a tomar su cruz y a dar sus vidas por amor al Señor Jesucristo. Es por ello que habrían de escandalizarse. Y de hecho en el huerto del Getsemaní estaba el Señor Jesucristo orando para que Dios su Padre le fortaleciera. Y de repente la Biblia dice que vinieron una turba de gentes, vinieron los soldados romanos, algunas autoridades de los fariseos, junto con Judas, y señalaron al Señor Jesucristo para poder llevarlo, y Judas lo entregó con un beso. Y en ese momento solamente hubo un hombre llamado Pedro que sacó la espada y que le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús ora por él y le sana. Pero la Biblia dice que ahí todos se dispersaron, se escandalizaron. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en ese momento? Lo que ocurrió es que comenzaron a ver por sus intereses propios, comenzaron a ver por su vida. No era momento y no estaban dispuestos aún a morir por el Señor Jesucristo, a pesar de que nosotros sabemos que los apóstoles del Señor Jesucristo, cada uno de ellos murió a través del martirio, a excepción de Juan. Pero ellos padecieron la cruz, la espada,
los vituperios, unos quemados en aceite, atravesados, es decir, estuvieron dispuestos, pero para aquel entonces ellos no estaban dispuestos a pararse por Cristo, a no ser en sus fuerzas, como lo hizo Pedro. Es decir, que esto nos da una enseñanza. Cuando tú aún no estás dispuesto o no te has comprometido con el Señor Jesucristo, al haberte arrepentido y creído a su palabra, tú aún miras por tus intereses particulares. No, ¿cómo? Yo no puedo dejar ese trabajo. Es verdad, debo mentir y de continuo, pero Dios sabe que lo hago por mis hijos. Dios sabe que lo hago por la familia. Dios sabe que lo estoy haciendo por Él. Entonces tu amor es menor para Dios y mayor por tus hijos. Es decir, que ahí se está incurriendo en un mandamiento. La Biblia dice, no mentirás, mas sin embargo tú estás mintiendo. Y dice, no, es que a Dios le va a agradar esto. No, a Dios no le va a agradar. Él es claro, al dar sus mandamientos, Él dice, no mentirás. Y al decir no mentirás, no lo debes hacer. No mentirás, no robarás, o no codiciarás, amarás a tu prójimo. Es decir, estos hombres no estaban dispuestos. Cuando vino la presión, cuando vino el momento donde venían a apresar al Señor Jesucristo, no estaban dispuestos. Es decir, ellos estaban acostumbrados a que se les señalara como los discípulos de Cristo, el Maestro, el Señor que hace milagros, que le manda al mar, que multiplica los panes, los peces, que le dice al paralítico levántate, al ciego le cobra la vista, al muerto resucita. Es decir, ellos eran los más allegados. Y las personas los miraban como una de las personas muy cercanas a Cristo, y a ellos les agradaba. Les era un privilegio que lo señalaran de esa manera. Mas, sin embargo, cuando las circunstancias cambiaron, cuando la escenografía era distinta, de presión, de muerte, señalarlos, llevarlos a la cárcel, ahí sí se escandalizaron, dice la Escritura. Y Jesús les estaba enseñando, les estaba anunciando una cosa: se van a escandalizar. ¿Cuál es la enseñanza? No están dispuestos a negarse aún por mí. ¿Tú te estás negando? ¿Por los intereses del reino? ¿Las cosas de Dios? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después, dice el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El versículo 29 dice de Marcos 14, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Bueno, porque no había llegado el momento aún. No estaban los soldados, no estaban los fariseos, los saduceos, no venía la turba de gente con palos, no venían todavía estas personas. Esa escena todavía no se daba. O sea, él pensaba, no, pues ¿quién va a señalar a Jesús? ¿Quién está dispuesto a entregarlo? Si ha beneficiado, ha amado, ha perdonado a tantos. El pueblo, pues Jesús se lo ha echado a la bolsa. Pero no, ya no estaban del lado de Cristo. Le seguían, pero ahora no para glorificarle, sino para matarle. Y vino la turba de gente, y Pedro no contaba con ello. Por ello Pedro en ese momento le dice, no, podrán todos escandalizarse, pero yo, Pedro, jamás. Amado, aquí, si yo preguntara ahorita, ¿quién está dispuesto a negar o a blasfemar en contra del Señor Jesucristo? Que levante la mano. Ninguno estaría dispuesto. Porque un lugar como estos es el lugar más fácil para ser cristiano. Porque aquí todos venimos con el mismo pensamiento, el mismo objetivo. Aquí estamos dispuestos a alabar porque todos lo hacen. Pero allá en tu trabajo, a lo mejor te escandalizas. Allá en tu trabajo no estás dispuesto a negarte para padecer por el Señor Jesucristo, por la sana doctrina como lo leíamos en un inicio. O sea, Pedro, en ese momento, en esas circunstancias de amor, de convivio, todos un mismo pensamiento, todo estaba bien, decía, no, yo jamás lo voy a hacer. Pero amado, era el primero. Jesús le dijo en el versículo 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. La declaración de Cristo. Le estaba diciendo, tú me vas a negar. Y aquí podría haber quien dijera, o nadie que dijera, no, yo no lo hago, ¿cómo crees? Jamás lo haría, Señor. Pero a lo mejor saliendo de este lugar, ahí ya se te olvidaba o se te olvida la promesa.
O sea, ¿qué enseñanza nos da esta parte de la Escritura? O sea, el negarnos no solamente es para nuestro bien espiritualmente hablando, dentro del hogar, dentro del trabajo, en el vecindario. O sea, donde sea, cuando hay una negación de parte de ti, te hace un mejor ciudadano, te hace una mejor persona, un mejor individuo. Imagínate, vas en el auto y todos, el semáforo no sirve y todos quieren pasar, pero tú tienes la probabilidad al ir en tu auto de pararte y permitir que pasen todos. ¿Qué estás haciendo? Te estás negando, permitiendo que pasen otros para que el tránsito fluya y después puedas tú pasar. Pero si todos quieren pasar y eso se vuelve un relajo, no hay negación en ninguna parte de tu vida. Es decir, la negación nos da una enseñanza muy hermosa. Una enseñanza que puedes aplicar, y reitero, en las calles, en tu hogar, en el trabajo, en la iglesia. Es decir, si todos nos negáramos con esta enseñanza que nos habla, lejos de escandalizarnos y hacer escándalo ahí en un crucero porque todos quieren pasar, si todos nos negáramos, imagínate. A veces son como que la cultura o los hábitos, pero tú vas a otros estados, a diferencia de aquí y del DF, y la verdad hasta que te sorprendes. Allí en Acámbaro, tienen, ahí en Acámbaro, Guanajuato, las personas tienen que, pasa un carro y luego pasa el otro, y así están, uno y uno, pero sí lo respetan. La verdad es que cuando fuimos, uno acostumbrado, se quiere pasar y te empiezan a tocar el claxon, oye, espérate, pues no estás allá en la ciudad. Y ahí las personas, de ello me percaté. Cuando estuvimos en una campaña de una semana, yo me percaté de ello, oye, no, aquí todos respetan, o sea, pasa, luego el otro, da permiso, que, o sea, sé educado, que pase la otra persona, viene un peatón, debes de esperar que pase el peatón. Pero aquí en la ciudad, ¿qué ocurre? Pasa así, no, y eso te fue bien, si no bajaron y te golpearon. O sea, la Escritura te enseña todo ello, a ponerla por obra. Fue un ejemplo que quise solamente tomar así al azar. Podríamos abrir el Antiguo Testamento y tomar otra enseñanza. Digo, no nos vaya a tocar la de los 10 mandamientos, imagínense cuánto tiempo nos vamos a aventar. Mejor así la dejamos, pero yo te invito a lo que dice el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Se lo decía al fariseo, porque ¿no les parece a ustedes que en ellas está la vida eterna? Ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. ¿No quieres tener vida? ¿No quieres tener vida? Dios te dice. Bueno, Dios te manda en este día una cosa, escudriña las Escrituras. Dale peso a la palabra de Dios. Valora la Biblia. No hagas un ídolo de ella. Valora la palabra de Dios. Porque mira, entendiendo y aplicando, poniendo en práctica esto que te menciono, mira, te vas a beneficiar en muchas áreas de tu vida. Y hasta te vas a evitar. Y ni vas a esperar a que venga un ciclo donde se predique de la adolescencia, del matrimonio, de la educación de los hijos, de los mandamientos. Tú mismo, tú misma lo vas a entender. Dios te lo va a hablar y te lo va a revelar a ti. Y cuando vengas aquí vas a decir, eso ya me lo había dicho Dios, hermano. Y podrás decir solamente, amén. Qué bueno que ya lo supieras. Cerremos nuestros ojos para así poder terminar y agradecerle a Dios. Señor Jesús, porque tu palabra es palabra de verdad, para nuestro bien. Tú la has dejado, inspirando a aquellos hombres para que la plasmaran, la escribieran, dictándoselas tú como autor. Y hoy aquí la tenemos, Señor. Esta palabra que nos puede hacer sabios, que nos puede librar de caminos pedregosos, malos y difíciles. Hoy tenemos la palabra
Y la demanda tuya, Señor, es que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad. Y que hoy pueda cada uno de nosotros hacer un compromiso delante de Dios. Un compromiso el cual estés dispuesta a cumplir. No te va a tomar mucho tiempo, como lo veíamos. Realmente no es mucho el tiempo. La gente suele decir es que no hay tiempo, pero sí lo hay. Si tú estuvieses dispuesto a comprometerte a partir de ahora, a leer, a escudriñar la Escritura, acuérdate, solamente 70 horas y 40 minutos te va a tomar leer toda la Escritura. Si la leyeras a un ritmo normal, como si leyeras cualquier otro libro. El Antiguo Testamento te va a tomar 52 horas y 20 minutos. Y el Nuevo 18 horas y 20 minutos, porque es lo que se necesita, solamente. Es lo que se necesita. ¿Tienes dudas? ¿Hay problemas en la semana donde tú requieres de un consejo, pero no hay quien te lo pueda dar? No está dispuesta la persona, no está disponible. Mira, ahí está el libro de libros, la Biblia, que te puede dar sabiduría, gracia, amor, te puede dar cada una de las cosas que tú necesitas. Poco es el tiempo que se le debe de invertir. Pero yo sé una cosa, que en cuanto la comiences a leer, en cuanto te comiences a comprometer con ella, una cosa va a ocurrir. No solamente le vas a dedicar 70 horas y 40 minutos, o 18 horas y 20 minutos para el Nuevo Testamento. Yo sé que va a estar una cosa, como los demonios que leíamos, hombres, presidentes, gobernantes, va a estar dispuesto una cosa, a no apartarte de este libro jamás. Este libro jamás, porque te es de beneficio. Hoy comprométete con Dios. Comprométete con Dios a ser una persona que a partir de ahora tenga ese compromiso, que pueda entender que tienes y tenemos todos esa necesidad de escudriñar la Escritura, más que hacerlo como un hábito, como una disciplina, la cual se necesita o lo cual se necesita. Yo te invito a algo, a que entiendas, como lo veíamos la semana pasada, es una necesidad urgente, el leer la Escritura, porque este libro es el cual aportará la luz, el entendimiento. Lámpara a tu camino, lumbrera a tu camino va a ser este libro. Te va a aportar mucha luz para tu persona, para los tuyos. Te va a ser de guía y aún tú podrás servir como guía, siempre y cuando escudriñes la palabra de Dios y te comprometas. La palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz. Un compromiso serio delante de Dios, el cual, reitero, beneficiará a tu persona, tu familia, a tu vecindario, tu colonia, tu ciudad, porque vendrás a ser una luz en medio de la oscuridad, la cual está dispuesta a alumbrar, porque es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Él vino a ser luz en medio de las tinieblas, y Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, no se debe esconder, sino debe ponerse en alto. Y cuando tú te comprometes a leer y entiendes que es tu necesidad la palabra de Dios, no solamente leerla y oírla, sino ponerla por obra, estarás dispuesto a ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor ciudadano, y te vas a comprometer con Dios y no con la persona. Y ello te llevará a ser un mejor cristiano. Yo no sé, tú lo sabes, quién esté dispuesto, pero aquel que esté dispuesto, dígaselo a Dios, comprométete con Él.
comprométete con Él, porque Él es el que te puede enseñar y ayudar. Esto que te informo, que te transmito, es de mucha importancia para ti. Inclusive, podría decirte, no lees la Biblia y te vas a perder. No lo digo porque lo entienda o lo haya leído solamente, sino porque lo he visto. Dejas la Escritura y te pierdes. Dejas la Escritura, pierdes la brújula. Dejas la Escritura, ya no hay guía, ya no hay mapa, ya no hay luz, solamente queda oscuridad. En ti está. La decisión es tuya, el compromiso es entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Requiere de esfuerzo, sí requiere de hábitos, disciplina, requiere de organización en tu persona, de todo requiere. Pero entiende esto, de esto depende tu vida. De la lectura de la palabra depende tu eternidad. ¿A dónde vas a estar? ¿A dónde vas a estar? Señor Jesús, a ti te doy gracias por tu palabra, primeramente, por tu buen espíritu, por tu persona, por la enseñanza que nos has dejado a través de este precioso libro. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas aquí presentes, ancianos, adultos, jóvenes y aún por los niños que reciben su clase allá atrás. Gracias, Señor. Pero, Padre, no solamente doy gracia aún, sino que aún te pido que ciertamente pueda haber corazones, personas comprometidas hoy. Personas comprometidas el día de hoy. Comprometidas que entiendan su necesidad acerca del consejo que tú les quieres dar, acerca de la guía que tú les quieres aportar. En el nombre de Jesús, Señor, que este compromiso sea contigo. Que este compromiso sea contigo, Señor y Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego y asimismo te doy gracias. Amén.